Los dos grandes conjuntos de números que tendrás la oportunidad de conocer y utilizar durante tu educación escolar son el conjunto de los números reales y el conjunto de los números complejos. Desde la educación básica, prácticamente en todas las operaciones matemáticas que conoces las has realizado con los números reales, por lo que en este video nos enfocaremos en conocerlos mejor, así como las partes más importantes de su amplia clasificación. En materias más avanzadas tendrás la oportunidad de estudiar con mayor detalle los números complejos y las operaciones que se pueden realizar con ellos, en ejemplos de aplicación con circuitos electrónicos, aeronáutica, circuitos RLC, movimiento planetario, entre muchos otros más. Para explicar de manera más clara y didáctica los números reales, podemos definirlos como todos aquellos números que se encuentran presentes dentro de una recta numérica, es decir, que sin importar si el número es positivo o negativo, entero, fraccionario, decimal o radical, si el número en cuestión se encuentra dentro de la recta numérica, se le puede considerar como un número real. Típicamente, los números reales se representan con una letra R estilizada como la que aparece en este momento en pantalla. Dentro del gran conjunto de números reales se encuentran clasificados en subconjuntos o pequeños grupos dentro de estos otros números que igualmente serán de gran utilidad. Empezaremos definiendo a los números naturales, los cuales son todos aquellos números que se pueden utilizar para contar. Este subconjunto de números se representa con la letra n estilizada y está formado por todos los números enteros desde el 1, 2, 3, 4 hasta el número n. Como este grupo de números se encuentra dentro de los números reales, lo indicaremos de la siguiente manera. El segundo subconjunto de números que vamos a abordar contiene a todos los números naturales y además incluye al número cero y a todos los números negativos. A este subgrupo se le conoce como los números enteros, el cual se denota con esta letra Z estilizada. Como este grupo de números también se encuentra dentro de los números reales y a su vez contiene a los números naturales, lo indicaremos de esta manera. Con los dos grupos de números mostrados hasta este momento, podemos representar y realizar diferentes operaciones aritméticas y algebraicas. Sin embargo, en un gran número de ocasiones será necesario representar magnitudes numéricas que son el resultado de mediciones o lecturas de características como longitudes, velocidades, tiempos, pesos, entre muchas otras más, para las cuales los números enteros no son la mejor opción. Ante esta necesidad, surgen los números racionales, quienes son todos aquellos números que pueden ser representados como el cociente o división de dos números enteros, los cuales se representan con la letra Q estilizada. Lo anterior significa que si un número puede ser expresado mediante la relación de los valores a entre b, donde ambos son números enteros y además el valor de b es diferente de cero, entonces se le clasifica como número racional. Algunos ejemplos de estos incluyen a las fracciones propias, como el 1/3, fracciones impropias, como 5/4, o números enteros representados como unidades o divididos entre 1. Como este subconjunto de números también se encuentra dentro de los números reales y a su vez contiene a los números enteros y naturales, lo indicaremos de esta manera. El último gran subconjunto incluido en los números reales contiene a todos aquellos números que no pueden ser representados mediante la división de dos números enteros, los cuales son conocidos como números irracionales. El estudio de estos números surge con el análisis de los triángulos rectángulos. Si los catetos de este triángulo tienen longitud similar a 1, mediante el uso del teorema de Pitágoras es posible determinar que la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 2. Esta longitud no se puede representar mediante una división de dos números enteros, por lo tanto, se le considera como un número irracional. En la clasificación de estos números entran todos aquellos que tengan una cadena de cifras decimales infinita. Dos ejemplos muy representativos de estos números son el número pi y el número de Euler E. Este subconjunto de números también se encuentra dentro de los números reales, sin embargo, no forma parte de ninguno de los subconjuntos de números antes descritos. Y como se puede observar en la imagen, todos los números que fueron utilizados como ejemplo en los grupos mencionados pueden ser representados en una recta numérica. De forma más estructurada, se puede afirmar que el conjunto de los números reales también está formado por la unión entre dos subconjuntos de números, el de los racionales y el de los irracionales. Uno de los conceptos más importantes que tiene el conjunto de los números reales es que puede ser definido como una teoría axiomática. Según la Real Academia de la Lengua Española, un axioma es una proposición evidente y lo suficientemente clara para aceptarla sin necesidad de una demostración. A partir de esto podemos definir algunos de los axiomas más aplicables a la teoría de los números reales.
Los primeros dos axiomas que vamos a recordar son conocidos como propiedad de cerradura, tanto para la suma como para la multiplicación. Explicado de forma sencilla, los axiomas afirman que si se suman o multiplican dos números reales llamados A y B, los números que son resultado de la suma y del producto respectivamente, también serán parte de los números reales. La segunda pareja de axiomas recibe el nombre de propiedad conmutativa para la suma, así como para la multiplicación. Explicada de forma simple, significa que sin importar cuál sea el orden de los sumandos A y B en una suma, ni el orden de los factores A y B en una multiplicación, los resultados de ambas operaciones no se alteran. La tercera pareja de axiomas es conocida como propiedad asociativa, tanto para la suma como para la multiplicación. Este axioma indica que sin importar el orden en que se sumen los números A, B y C, el resultado será siempre el mismo, principio que aplica de forma idéntica para los mismos números en una multiplicación. La existencia de los números neutros forman los siguientes axiomas. Tanto para la suma como para la multiplicación existen números neutros. En la operación de suma, el número 0 recibe el nombre de neutro aditivo. El axioma afirma que al sumar el 0 a cualquier número real A, el resultado de la operación será siempre el número real A en cuestión. En la operación de multiplicación, el número 1 es conocido como neutro multiplicativo. El axioma indica que al multiplicar el número 1 por cualquier número real A, el resultado de la operación siempre será el número real A mencionado. Los siguientes dos axiomas básicos que vamos a recordar funcionan como inversos, tanto aditivo como multiplicativo. Ambos los explicaremos de forma separada. En el caso de la suma, funciona de la siguiente manera. Para cualquier número real A, existe el número real menos A. El axioma sostiene que al sumar el número real A con su inverso aditivo menos A, el resultado de la suma siempre será igual a cero, es decir, al neutro aditivo. En el caso de la multiplicación, el funcionamiento es similar. Para cualquier número real A, existe el número real A elevado a la menos 1 o 1 entre A. El axioma indica que al multiplicar el número real A por su inverso multiplicativo A elevado a la menos 1, el producto de ambos números siempre será igual a 1, es decir, al neutro multiplicativo. El último axioma básico que se requiere revisar es llamado propiedad distributiva, el cual funciona de la siguiente manera. Si se tiene la suma de dos números reales A y B y dicha suma se multiplica por el número real C, el axioma afirma que es posible indicar el resultado de esta operación como una suma de dos multiplicaciones de los números A y B multiplicados de forma individual por el número C. Y mediante el uso de los axiomas explicados es posible no solo representar las operaciones de suma y multiplicación, sino también la resta y la división. Por ejemplo, si se suma un número real llamado A con el inverso aditivo de un número real llamado menos B, es posible representar esta operación como la resta del número A menos el número B. Asimismo, si se multiplica un número real llamado A por el inverso multiplicativo de un número real llamado B elevado a la menos 1 o 1 entre B, es posible representar esta operación como la división del número A entre el número B. Por supuesto, se requiere tener en consideración que el valor del número B debe ser diferente de cero. Con esto terminamos la introducción básica al conjunto de los números reales. Si te gustó la explicación, haz clic en me gusta y suscríbete al canal para estar al pendiente de más explicaciones de temas de aritmética y álgebra.